Estoy muy honrado por esta invitación. Muchísimas gracias a la Fundación, muchas gracias a la asociación y gracias a todos ustedes por el tiempo que van a dedicar. Y desde luego estoy de acuerdo con lo que se acaba de comentar. La interacción en el hiperespacio no va a ser nunca ni parecido a estar juntos en persona. Sin duda, volveré a España. Ha pasado demasiado tiempo desde mi última visita. Bien, pues como hemos oído, voy efectivamente a hablar acerca de el libro que acabo de publicar, Survival of the City, la supervivencia de la ciudad. Lo he escrito junto con David Cutler, mi colega que es economista especialista en la salud. La verdad es que tiene que ver con dos amenazas que se aprecian ahora mismo. Una es la amenaza a la salud y luego hay otra amenaza desde hace más tiempo, es la amenaza de conectar por Zoom, conectar por Internet y cómo esto va a desestabilizar posiblemente la demanda para oficinas en el centro de las ciudades. Si yo hubiera hablado hace un año y medio, hubiera empezado con esta diapositiva. Aquí vemos la densidad y los ingresos en la Unión Europea. Estamos viendo estas 1.114 regiones NUTS 3. Lo que vemos es que las más densas de estas NUTS 3 tienen ingresos que son el doble que los de las no NUTS 3. Esto es la aglomeración, ¿verdad? Somos más productivos, sin duda, cuando nos vemos participando en una vorágine de actividad económica. Pero hay algo más interesante que es la relación con el crecimiento de la población y la densidad de la población. De nuevo, una relación positiva que nos indica que a principios del siglo XXI, en vez de distanciarnos, nos estamos aproximando, o por lo menos nos aproximábamos antes del COVID. Vemos la demanda de este tipo de metro cuadrado en este tipo de ciudades y vemos que las ciudades son lugares donde se trabaja y donde se disfruta. En este mapa vemos la ratio de precios e ingresos en Inglaterra. Vemos que en el Reino Unido hay un ratio precio-ingresos mucho más alto. O sea que no son solamente los salarios en Londres los que hacen que suba el metro cuadrado, no, es el auge de Londres como ciudad de consumo. Es decir, Londres es un lugar divertido donde vivir. Madrid también, Barcelona también. Esto está muy bien, pero también vemos que cada vez los precios son más altos de forma tal que no nos podemos permitir estos precios. Aquí estábamos entonces en el 19. Teníamos economías robustas, mercados que se recuperaban, si comparamos con el cuello de botella de hace unos 15 años, y de pronto sucede esto. Volvemos a lo que ha acompañado de siempre a la vida en ciudades. La peste nos acompaña desde hace miles de años. Y, por supuesto, es la peor cara de la densidad. La primera peste bien documentada es la de Atenas, que llega... ¿Ven todos mi pantalla, por favor? ¿Sí? ¿La vemos bien? Estupendamente, muchas gracias. Como digo, la peste de Atenas, 430 a.C. ¿Qué pasa en Atenas? ¿Qué pasa? Pues que esta ciudad que está en el Mediterráneo oriental tenía todo lo que podemos pedirle a una ciudad. Cadenas de creatividad en las artes, en la arquitectura, cerámica, historia. La historia misma, de hecho, surge en Atenas gracias a pensadores como Heródoto y Tucídides. La comedia, el drama, la democracia. Un éxito fantástico tanto en términos militares como en términos económicos. Bien, pues todo este éxito genera la envidia de el rival de Atenas, que es Esparta. Y en 430 antes de Cristo vemos que no se entregan a las amenazas de Esparta y, bueno, la guerra del Peloponeso es el resultado. Se trataba entonces de que los atenienses
quedaran detrás de los muros. Confiaban en los muros para que no pudiera entrar el enemigo y, a la vez, mandaría la flota ateniense al Peloponeso. Una estrategia muy sensata en términos militares. Pero el muro es alto y no puede saltar el hoplita por encima del muro, pero el virus, la bacteria, sí que puede superar el muro. Y esto es lo que pasa. En algún momento entra por el Pireo, devastador, muere prácticamente 100 veces las víctimas que hemos tenido en COVID-19. ¿Qué pasa? Pues pasa que los ciudadanos viven pensando en el día de hoy, no piensan que van a vivir para ver el mañana, una desestabilización total. Durante 25 años acaba por perder Atenas, pierde Atenas esta guerra y su gloria desaparece. Ya no es el Nueva York, se ha convertido en Boston o en Cambridge. Es decir, la ciudad ha perdido su resplandor. ¿Por qué? Había una guerra ya, y esto desestabiliza aún más. Y esto es importante cuando pensamos en la peste y la historia. El impacto se ve afectado por la fuerza de la sociedad civil en el momento en el que aparece la peste. Entonces, ¿qué diríamos acerca de la peste antonina? Durante este periodo de los 4 buenos emperadores, que según Gibbon, el historiador inglés, es el mejor periodo en el tiempo premoderno. El Imperio Romano supera este evento devastador. De nuevo mueren muchísimas personas, pero no desestabiliza al imperio. Y luego al siglo siguiente llega la peste cipriana. La política ya se había desestabilizado y por tanto tiene mayores efectos. Quizás uno de los eventos más importantes que da lugar a la descomposición del Imperio Romano de Occidente. Por supuesto que la más severa de estas pestes fue la peste justiniana, que llega a Constantinopla en 541 de la era cristiana. Y aquí, ¿qué diríamos? Diríamos que después de la primera generación de los conquistadores ostrogodos, por ejemplo, Teodorico el Grande, y aquí vemos esta moneda, como digo, después de esta primera generación desaparece y llegan los herederos, menos impresionantes. El Imperio Bizantino sigue siendo fuerte, así que Justiniano, el emperador, y aquí le vemos coronado en este mosaico, se prepara para mandar al señor de la guerra Belisario, que está a su lado, para que reconquiste Italia, el norte de África, para que imponga Pax Romana. Y Belisario efectivamente consigue un gran éxito. Pero cuando parece que están a punto de poder deshacer lo que se había dado, se puede volver a la paz, se puede volver la civilización al Mediterráneo, pues en ese momento aparece la plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano que aparece en las costas de Europa por primera vez. Es devastador el efecto. Ahí está Procopio, que describe una situación que, de nuevo, pues hace referencia a una carnicería masiva. Evidentemente, Belisario ya no puede imponer la paz. Los bizantinos que están en Italia básicamente se convierte en otro grupo beligerante, no traen la paz en absoluto, y Europa se desploma, ola tras ola tras ola de peste, siglos de sombra, siglos de caos. Este es el peor de todos los posibles escenarios. Bueno, durante los últimos más o menos 650 años hemos conseguido una cierta estabilidad en relación con la peste. El 19 fue una primera era de globalización. Llegaban los barcos, cruzaban el Atlántico y el Pacífico y con ellos viajaba la muerte. Aquí vemos los índices de mortalidad. A principios del 19 la gran enfermedad es la fiebre amarilla. Esto es una enfermedad transmitida por mosquitos desde África. Llega en el 18 a la parte oriental de Estados Unidos y su mortalidad es de 2,5%. Es más o menos 10 veces la mortalidad de COVID-19. Y luego en 1817 aparece el cólera de la delta del río Ganges.
vamos viendo cómo se desplaza con los ejércitos ruso e inglés y aparece en 1832 en la ciudad de Nueva York. El índice de mortalidad en el 32 y en el 49, un 5% de la población, que es 20 veces la mortalidad de COVID-19. A pesar de estos episodios horripilantes de muerte y enfermedad, la ciudad de Nueva York sigue creciendo. La mayoría de las ciudades premodernas eran lugares donde había muerte constante, ¿no? Eran los siglos de las enfermedades contagiosas. ¿Y por qué crecían? Pues porque la gente era muy pobre y si podías elegir entre morirte de hambre en Irlanda o arriesgarte, coger un barco, ir a Nueva York, pues muchas personas iban a decir: corro el riesgo de la cólera y me voy a Nueva York. Pero sobre todo, las ciudades de Occidente invirtieron en la salud. Contamos con un modelo que nos va a resultar útil hoy cuando pensamos en los riesgos asociados a la pandemia global. Podemos ver aquí 1842, el acueducto que se abre, eran el de Croton en concreto, muy importante estas estructuras. La inversión era tremenda. Las ciudades, los pueblos americanos gastaban tanto en infraestructura del agua en 1900 que gastaban en todo lo demás, excepción hecha de servicios postales y el ejército. Era una empresa increíble, pero en este momento las ciudades empiezan a invertir en la salud y es en este momento, esta bisagra histórica, los gobiernos ya no son solamente agentes mortíferos. Es lo que hacían los gobiernos antes de 1800, la verdad. Por lo menos, bueno, durante el Renacimiento hasta la era moderna. A todos nos parece encantador que Federico el Grande se correspondiera con Voltaire, pero la verdad es que Federico el Grande lo que tenía que hacer era robar Silesia. Lo suyo no era el escribirse con Voltaire. Pero durante este periodo los gobiernos empiezan a dar vida, no solamente la arrebatan. Y esto es lo que vemos en el tercer capítulo del libro. No es solamente la infraestructura lo que nos ocupa, también son los incentivos. Así que vemos que este acueducto de Croton, que abre en 1842, aquí lo vemos, 25 años pasan y Nueva York sigue padeciendo epidemias de cólera. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues mi tatarabuelo murió aquí en el 1849, murió del cólera. Lo que está pasando es que los neoyorquinos pobres siguen utilizando pozos, siguen utilizando letrinas de pozo perforado, utilizaban latrinas que no estaban conectadas con el sistema, y es lo mismo que vemos en países en desarrollo. Ahora mismo hay un tipo de agua, sí, pero los pobres no van a poder pagar el coste de hacer uso de un agua limpia y, por tanto, siguen enfermando. Y la verdad es que es una empresa cívica tremenda que necesita que los médicos, el doctor Smith, por ejemplo, que consigue aunar fuerzas, y así empiezan, por ejemplo, a imponer impuestos sobre los dueños de los llamados tenements, las corralas neoyorquinas, y ahí empezamos a ver cómo mejoran las cosas en Nueva York. Pero durante más o menos 100 años las ciudades no han tenido que superar pestes, excepción hecha de la gripe de 1918. ¿Y qué pasa? Pues pasa que en el año 2020 aparecen enfermedades en ciudades. Aquí vemos COVID en Estados Unidos. La fecha es 30 de abril del 2020, o sea que es al principio. Vemos lo mismo, ¿verdad?, que se ha visto en España. Madrid es un gran predictor, ¿verdad? Porque hay dos razones que lo explican. La primera es que las ciudades son puertos de entrada. Puertos de entrada. Lo fueron en el 430 a.C., cuando el puerto de Pireo fue por donde entró el virus, y lo mismo en el 2020. Entra COVID-19 en estas ciudades. Y aquí vemos Nueva York, ¿verdad? El lugar que da la bienvenida a los turistas que se han ido a Italia, traen los turistas COVID-19, y luego vemos, ahí está Boston en una conferencia, vemos Nueva Orleans, vemos Atlanta, vemos Detroit. Las ciudades son los lugares donde se disemina la peste. Y vemos, a partir de abril, vemos la conexión con la densidad, lo vemos, como digo, a partir de abril. Y las ciudades también son lugares donde hay propensión a la propagación porque estamos muy cerca los unos de los
nosotros. Si podemos tocarnos la mano, podemos compartir una enfermedad, y esta proximidad es la que hace que sea más fácil la propagación dentro de las ciudades, sobre todo cuando hay asentamientos tipo favelas de Brasil. Y aquí vemos la relación entre casos por 100.000 y la cuota de la población que vive en una favela, en un asentamiento informal. Aquí vemos la relación entre infecciones per cápita y la población que vive en barriadas en las zonas de la India. El trabajo fantástico que midió la prevalencia de COVID-19 en la sangre de los habitantes de las barriadas de la India ve que para julio del 20, hace más de un año, más del 50% de los residentes de las barriadas de la ciudad se habían visto afectados por COVID-19, pero no había ese índice de mortalidad tan alto. Sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues la India se ve afectada por la globalización, pero no se reciben las inversiones en salud pública que sí se reciben en Inglaterra. Pero en el 19, en las barriadas, los habitantes eran jóvenes, esbeltos, y no había estas comorbilidades que hacen que en el norte y en el sur de América representan la muerte. Ahora, igual que las pandemias aerógenas, pues esta se desplaza fácilmente, así que llegado noviembre del 20, esta enfermedad aparecía en las Dakotas. En otoño estaba en el sur. La densidad no es garantía de enfermar y la baja densidad tampoco es garantía de seguridad. Y dentro de la ciudad también es interesante. Aquí vemos un mapa de la ciudad de Nueva York. Aquí vemos los 5 boroughs, no sé si conocen, división administrativa a nivel de condado. Aquí es la isla de Manhattan. Aquí Brooklyn Heights, también mucha densidad. Aquí son las menos densas. Staten Island, el Bronx y el exterior de Queens. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué los lugares más densos, por qué tienen menos casos? Estamos en junio del 20, de nuevo, repito. Pues que la movilidad importa mucho más que dónde vives. Da igual que vivas en un rascacielos, lo importante es si sales del rascacielos. Aquí, en esta pandemia, hemos podido medir bien los viajes, hemos podido hacernos con esta información y vemos que en el corazón de la ciudad la gente deja de desplazarse. En las zonas de los exteriores sí se viaja más. Aquí vemos la relación entre viajes y casos. La relación viajes y casos. Resulta clarísimo el efecto. ¿Por qué está pasando? ¿Cómo puede ser que las personas de las zonas más densas, por qué no se desplazan? Pues porque son más listos los del centro de la ciudad. No, tiene que ver con el privilegio. Tiene que ver con quién trabaja en las industrias esenciales, que son los que siguen desplazándose, y las personas que trabajan en aquellas industrias que permiten el trabajo en remoto, sobre todo los trabajadores en finanzas, por ejemplo, consultoría, dirección. Todos son Zooms. Y en las afueras, pues, están las personas que trabajan en las tiendas de comestibles, en los hospitales, en las clínicas, en las farmacias. Esas personas tenían que ir a trabajar para ganarse el pan y ellos, por tanto, se enfrentaban más a la enfermedad. No voy a hablar acerca de esto, pero calculamos que un 10% de reducción de viajes se relaciona con los casos y la propagación. Y también lo hacemos para otras ciudades, aparte de Nueva York, y vemos que los resultados son muy parecidos. Así que la movilidad es importantísima. Es importante la movilidad, pero no todas las reglas en relación con la movilidad fueron necesariamente tan importantes. Se entendía que era una decisión de los gobiernos sacrificar la salud o sacrificar la economía. Vamos a ver la relación entre movilidad y el confinamiento. Estamos en Pensilvania, la obra es de Couture, Dingle, Green, Hanbury y Williams, y aquí vemos antes de la pandemia. En rojo, más formación. Antes de la pandemia, las personas más cultas se desplazaban más. Y por eso, algunos de los primeros casos eran de personas de altísimo perfil. Tom Hanks, o en mi mundo, el presidente de Harvard, que es la primera persona a quien yo conozco personalmente que enfermó, porque el presidente de Harvard está en una reunión tras otra. Bueno, pues se da el estado de emergencia y esto fue un aviso. La movilidad se desploma.
Antes, no después. Y luego los cierres de los negocios, un poquito más de reducción, y luego, finalmente, la más draconiana, que son el confinamiento. El confinamiento no afecta el desplazamiento. La gente deja de moverse porque están aterrorizadas, no porque haya pautas gubernamentales. Se decide abrir algún negocio, las personas empiezan a moverse un poco y lo vemos, por ejemplo, en Texas, lo vemos en Florida, a principios de la pandemia, cuando reabrieron, donde parecía que se había entendido que la reapertura era que todo estaba fenomenal. Salen a la calle, pero dejan de salir a la calle porque se disparan las cifras. Aquí vemos que, de nuevo, el temor pesa más que las reglas. Entonces, esta debilidad, ¿qué pasa? Pues había debilidades notables. Aparecen estas fisuras en los últimos 20 años. Lo podemos pensar diciendo que en el 2021, en el 2001, cuando las Torres Gemelas, los ataques en España, en Madrid y demás, pues la verdad es que yo pensaba que nuestras zonas urbanas iban a poder sobrevivir porque se unieron, se reconoció. Todos reconocimos que nos afectaba a todos. Han pasado 20 años y no es solo que las ciudades ahora sean más desiguales, que sí que lo son, sino que hay desigualdad entre las ciudades. Y esto es un rasgo típico de la vida urbana. Platón ya decía que toda ciudad son dos ciudades, una la ciudad de los ricos y otra la ciudad de los pobres, que están siempre enfrentadas la una contra la otra. Pero esta desigualdad es tolerable cuando las ciudades brindan oportunidades para que los pobres se enriquezcan. Pero durante los últimos 20 años resulta patente que sí hay más productividad, pero no hay movilidad social ascendente para los niños, por lo menos no en Estados Unidos. Nuestras ciudades más exitosas son impagables, en parte porque tenemos reglas que protegen a los de dentro a expensas de a los de fuera. Hemos visto cómo hay cada vez más dolor permanente, un paro terrible, porque las personas no pueden desplazarse y porque en Estados Unidos hay mucho problema en relación con el control policial y el encarcelamiento. Aquí vemos el Opportunity Atlas. Es una información muy interesante. A la izquierda vemos la relación entre densidad y productividad por persona y a la derecha vemos la relación entre la densidad y la movilidad social ascendente. Estudian a las personas nacidas entre el 78 y el 82 y preguntamos ¿dónde están en distribución de ingresos ahora si sus padres estaban en el percentil 25 en el 80? Es decir, sus padres son más pobres que las 3/4 partes de los adultos en ese año. Y aquí vemos que en estas zonas la movilidad es la más alta, están en un 40, en otras en el 39. Dentro de las ciudades, esto es fuera, la densidad sube, vemos cómo se desploma la movilidad social ascendente y a distancia vemos cómo sube la movilidad social. Así que es justo lo contrario de lo que vemos para los adultos. Los adultos ven incrementos salariales. No es que haya un incremento en los salarios, es que va a más. Y esto, por cierto, el trabajo de La Roca, que estudia a los inmigrantes y se basa en una obra anterior mía. No es así para los niños. En Estados Unidos, en parte, el problema son los distritos escolares del centro de la ciudad. Aquí vemos cómo se dispara la movilidad social, aquí la media en Estados Unidos, y a la derecha vemos cómo se desploma al estar lejos. Las probabilidades de acabar encarcelados son muy altos en función de dónde te hayas escolarizado. Estamos viendo los teléfonos móviles. Hemos intentado atribuirlos a adultos y a estudiantes. Aquí estamos estudiando áreas metropolitanas con su densidad. En las más densas, los adultos están más expuestos a personas distintas a ellos. Los niños no. Pensemos en un niño pobre que crece en un barrio en la Ciudad de México o en una barriada de Nueva York. Estos niños pobres van a despertarse, van a jugar con otros niños pobres, van a ir a una escuela muy segregada con otros niños pobres, mientras que los adultos que se despiertan en un barrio pobre de Boston o de Madrid van a sus trabajos que están en una parte de la ciudad más rica.
En parte funciona así. Y aquí vemos que a medida que sube la densidad, los padres y las madres pasan menos tiempo en casa y los niños pasan más tiempo en sus casas. Y a medida que sube la densidad, los adultos pasan más tiempo en el trabajo y los chicos pasan menos tiempo en el colegio. Así que la densidad tiene efectos muy distintos en función de la experiencia de chicos y mayores. El problema número 2 es la movilidad, el problema de la asequibilidad, o sea que el alto coste refleja la demanda, esto lo comentábamos al principio, pero también habla acerca de las limitaciones que imponen las ciudades sobre la oferta de viviendas. Aquí vemos la oferta entre el 2000 y el 2013 dividido por el total de viviendas. Vemos una diferencia entre el precio y el coste de la construcción. Así que cuesta 3 veces el comprar una casa que lo que cuesta el construir una casa. Así que estamos midiendo este exceso de coste. Y esto lo que nos muestra es que las ciudades que no son caras son las que construyen mucho. Y al contrario, las leyes de oferta y la demanda son las que son. Si hay limitación al uso de la tierra, pues va a ser muy difícil construir. Estemos en Londres, en Nueva York, en París, vamos a quizás conseguir una ciudad elitista donde no caben los pobres. Aquí vemos la relación entre el índice de la limitación al uso de tierra y los precios de la vivienda. Bueno, pues las personas entonces se ven abocadas a vivir en lugares donde hay un paro perpetuo. Aquí vemos la relación entre la parte de la población en regiones pequeñas en Estados Unidos, los varones que no trabajaban en el 80 y los varones que no trabajaban en el 2020. Vemos una relación positiva, un coeficiente de más de 1 explosivo y uno de correlación que supera el 80%. Esto es un paro perpetuo. Esto no es la América dinámica de los años posteriores a la guerra. Es una América congelada, porque más de la tercera parte de los hombres desempleados viven con sus padres. Creo que en España será parecido. Sus padres no les van a comprar un apartamento en Nueva York ni en San Francisco. No, se van a quedar en casa, en mitad del campo, y van a seguir en paro. Y luego, otra cosa que es muy de América, y es que en los años 80 tuvimos muchísimos problemas con el crimen. Y la verdad es que la solución fue un control policial férreo y se encarcelaron a miles y miles de jóvenes. ¿Qué pasa? Pues que algunas ciudades pues eran como milagrosas. Consiguieron otros éxitos para las ciudades gracias a este control férreo. Pero la verdad es que se hizo de forma tan absurda, tan excesiva, que por supuesto hubo una repercusión negativa. Causamos muchísimo dolor al conseguir esta mayor seguridad. Esta pandemia, de todas formas, es muy peligrosa porque representa un impacto económico por 2 razones. A corto, amenaza nuestro modelo urbano. Si pensamos en las pandemias a lo largo de la historia, la interacción, y nos volvemos a 1350 cuando aparece la peste y acaba con más o menos la tercera parte de la población de Europa, o sea, devastador, por supuesto que sí, pero no es un desastre económico para los que sobreviven, porque en una economía agrícola es la tierra per cápita lo que cuenta, y cuando desaparece la tercera parte de la población, resulta que hay muchísima más tierra que repartir, así que los ingresos se dispararon. Los que sobrevivieron eran muchísimo más ricos. Hay una hipótesis, ¿no?, que plantea que los supervivientes tuvieron hambre para esos bienes de lujo que a su vez dieron lugar al Renacimiento. Vámonos a 1918-1919. De la Fed nos llega un análisis para ver qué es lo que está pasando antes de la pandemia. Es una pandemia que resulta en un desbarajuste económico tremendo y de manera inmediata. Cierran las fábricas, cierran las minas, pero la economía industrial sigue, perdura, porque igual que hemos visto en esta pandemia, sigue habiendo necesidad de bienes. En su momento, la gente, durante la gripe del 18, siguieron comprando
coches de Ford, siguieron comprando las antiguas neveras. ¿Pero qué ha pasado? Ha habido una subcontratación y nuestros trabajadores menos formados se han pasado del sector industrial al de los servicios. El saber hacer un capuchino con una sonrisita ha sido un refugio seguro, ¿verdad? A pesar de la aparición de robots y demás. Pero estos trabajos, pues había en el 19 32 millones de americanos. Y esos trabajos pueden desaparecer de la noche a la mañana porque se convierten en un posible peligro. Y luego está el auge del trabajo a distancia, en remoto. En Estados Unidos hubo muchos americanos que trabajaban en remoto, pero la mitad más o menos han vuelto. Vemos como 50 millones de americanos trabajaban en remoto en mayo del 2020 y en el último año y medio más del 60% han vuelto al trabajo. Hay esta cifra ahora. Pero esto no es así en el mundo de la oficina de alta gama. Esta información nos la proporciona una empresa que se llama Castel, que se encarga de sistemas de seguridad para las empresas. O sea que son estas empresas de las que da información por el uso de las llaves electrónicas. Y vemos cómo ha habido un desplome de hasta un 95% de uso de estas oficinas, pero en Nueva York y en San Francisco, según sus datos, el 80% de estas oficinas aún ahora no están ocupadas. No es que haya desaparecido la amenaza de la pandemia, por supuesto, pero no tenemos claro si esta tecnología va a resultar en que desaparezcan estas alternativas. Yo llevo planteándome esto durante toda mi vida profesional. Yo pienso que Alvin Toffler fue muy importante. Alvin Toffler escribió un libro que se llamaba The Third Wave, la tercera ola, que explicaba que las oficinas acabarían por desaparecer, igual que otros cambios anteriores habían acabado con la fabricación urbana, con la industria urbana. Él escribía en un momento en el que los coches, las radios, la televisión habían animado a las personas a abandonar las zonas muy densas. Él era neoyorquino y en ese momento en Nueva York tenían el clúster más importante de la fabricación de la industria del tejido, de la ropa, que desaparece en los años 60 y 70. Desaparece. Cientos de miles de trabajos se perdieron literalmente de la noche a la mañana. Así que Alvin Toffler dice, si esto ha pasado con esto, ¿por qué esto no, cómo esto no va a acabar con los trabajadores del conocimiento? Bueno, pues él se planteó estas predicciones. Decía que acabarían vacíos los rascacielos, pero se equivocó. Yo creo que se le escapaba que lo que pasa es que es muy rentable ser listos y nosotros nos hacemos más listos porque estamos con otras personas listas. Aquí vemos esta imagen de la alcaldía que se basa en el parqué. Aquí lo vemos. Es una alcaldía que parece un parqué. Hasta cierto punto, los parqués son fascinantes porque hay mucha densidad, no hay muros y los trabajadores, los empleados, son muy ricos. ¿Por qué existen estas bolsas? ¿Por qué quería Jamie Dimon que volvieran al parqué en otoño del 2020? Pues lo quiere porque en este sector el saber un poquito más que todos los demás te va a hacer muy rico. Es una industria de lo más intensiva. Así que las pistas que consigues al estar en la misma sala son importantísimas. Esto es así porque en este sector la información, el conocimiento es más importante que el espacio y por eso se vuelve rápidamente. El clúster más famoso del siglo XXI es exactamente el que se da en aquel sector que tendría que mejor haber trabajado en remoto, Silicon Valley. Pero Google, que desde luego es la entidad que lo hubiera podido hacer, no mandó a su gente a casa. No, compraron el Googleplex.
Google cuenta con una idea del patio del recreo en el trabajo para que todo el mundo quiera estar juntos, porque así, piensa Google, así se consigue más creatividad. Y esto es lo que había antes de COVID. Estamos viendo la extraordinaria conexión entre densidad y productividad. Aquí vemos que no son todas las ciudades las que consiguen recuperarse después de los 70, no, son las ciudades educadas. Y esto es importante. Ahí comprendemos que las ciudades siguen siendo importantes porque la densidad, la proximidad, nos permite compartir habilidades. Nos hacemos con información y vemos la relación entre estos conocimientos. Y en esta diapositiva vemos el equivalente, pero en la pobreza. Aquí estamos viendo hombres que no trabajan, hombres en paro. En las zonas costeras vemos que hay unos tipos altos de paro. Es importante de ver. Yo pensaba que los empresarios urbanos sabrían comprender que en el siglo XXI se pueden hacer cosas, aunque no se tenga un título universitario, pero hay partes donde el índice de paro es superior al 25%. ¿Y qué sabemos entonces? ¿Qué hemos aprendido? Vamos a ver algunos datos interesantes. Aquí vemos a Emmanuel y Harrington que estudian a un comerciante al por menor. Esto es antes de la pandemia. Estamos viendo qué pasa antes y después de la pandemia y reflejan una obra anterior, un ensayo randomizado. Mandan a trabajadores de call center chinos a su casa y vemos que el resultado es el mismo. El empleado del call center en su casa no es menos productivo. Trabaja igual de bien. Pero, y aquí hay un pero importante, ambos informes ven que la probabilidad de promocionar, de ascender, se desploma a la mitad. El resultado es exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir ascender para un trabajador de un call center? Bueno, pues que te tocan las llamadas difíciles, te tocan los clientes que son unos petardos. ¿Y cómo vas a aprender si estás solo? ¿Cómo te va a ver tu jefe resolviendo el tema? Has cerrado el canal. No estás consiguiendo esto. Te falta lo que Alfred Marshall decía son los misterios de este conocimiento. Todo es misterioso y nadie sabe nada cuando trabajas en remoto. Y luego este informe de Morales Arilla y Daboin, la verdad es que sería una negligencia por mi parte. Tengo que decir que José Ramón está buscando empleo en una universidad española. Tomen nota, por favor. Pero bueno, esto es, como digo, un estudio acerca del trabajo en remoto. Y lo que vemos es que a la izquierda vemos trabajos que no se pueden llevar a cabo en remoto. Vemos cómo se desploman al principio de la pandemia. Y la contratación, el universo el universo de las ofertas de empleo. Se desploman y remontan. Pero los trabajos que sí se pueden hacer en remoto, el empleo se mantiene. Pero las contrataciones se desploman y siguen abajo, siguen muy abajo. ¿Por qué? Pues que a las empresas les cuesta mucho contratar a trabajadores que no van a ir a la oficina. Les preocupa porque el contacto físico es importante. Les preocupa contratar a personas que no van a aparecer nunca por la oficina. Por supuesto que las relaciones establecidas se mantienen por Zoom, pero es mucho más difícil establecer una relación. El año pasado, y aquí hablo acerca de los alumnos, hubo una cohorte el año pasado que lo pasó muy mal. Este año, aunque siguen estando difíciles las cosas, pues no es ni comparable. La escuela en remoto ha sido desastroso, contraproducente. Es muy difícil enseñar a los niños y a los jóvenes y, por supuesto, es dificilísimo para nosotros el trabajar a gusto en remoto. Estamos todos un poquito hartos de Zoom y los investigadores de Microsoft nos muestran que después de la pandemia ha habido un declive en nuevas relaciones y también un declive en la comunicación sincrónica.
hay una comunicación con desfase que no es tan rica como la comunicación en tiempo real, por así decirlo. Y si pensamos en el futuro en remoto, podemos pensar que este futuro va a ser aún más desigual de lo que ha sido el pasado reciente. Vamos a ver qué pasa con el empleo en el momento, en el 2020, en el mes de mayo. ¿Qué pasa? Pues vemos las personas desempleadas, luego las columnas que nos muestran a los teletrabajadores en remoto. Vamos a ver. Las personas con un grado avanzado, 68,9, están trabajando en remoto en mayo del 20. 59,6 de los que tienen un bachelor están en remoto, pero solo un 5% con menos de formación secundaria trabajan en remoto. Estamos viendo esta información que nos muestra que es muy distinto este mundo. Es un mundo de grandes desigualdades. Y vuelvo a lo que comentaba antes. Es muy distinta la experiencia en distintas partes de Nueva York. El trabajo en remoto es para las élites. Es un trabajo para las élites. No digo yo que el trabajo en remoto no sea real. Yo sé que probablemente la reacción será la de hibridizarlo, pero también habrá empresas que se desplacen. Si estamos pensando, por ejemplo, en una empresa de arranque de alta tecnología de Silicon Valley, yo no creo que vayan a decir no tenemos que reunirnos nunca más en persona. No, la interacción personal es algo esencial para estas empresas, pero a lo mejor deciden que ya no quieren pagar alquileres de Silicon Valley, así que a lo mejor se van a Texas. No quieren pagar impuestos estatales, o se van a Hawái porque les gusta el surf. En fin, es todo mucho más móvil. Y aquí, entonces, llegamos a comentar el caso de España. En España hay imanes, porque son ciudades de consumo, son lugares donde hay mucho ocio. Esto es algo positivo. Cuando yo pienso en el futuro, creo que el impacto va a depender de la respuesta médica, por una parte. En otras palabras, si nos quedan años por delante de una delta o de más víctimas del COVID-19, pues a lo mejor va a ser más difícil, ¿no? Por causa de la densidad. Aún peor sería otra pandemia que fuera más mortífera. Antes hemos sido muy dejados en relación con el riesgo de las pandemias. Hubo avisos, ¿no? SARS, MERS, y los países ricos hicieron muy poco. La OMS no es suficiente, necesitamos una alianza mucho más robusta para plantar cara a las pandemias. Y aunque seamos sociedades más a prueba de pandemia, el impacto es tremendo. No va a haber un cambio masivo, pero habrá cambios a corto. Inmobiliario comercial muy vulnerable, más que residencial. Los jóvenes van a querer volver a la ciudad, aunque no quieran volver a la oficina. Y vamos a ver ciudades, vamos a ver más trabajo en remoto y luego el talento muy móvil. Tenemos que ayudar además a los desventajados. Necesitamos una administración más lista. Necesitamos constantemente investigar, aprender. Y a modo de recordatorio, estos mercados que empiezan con altos precios, yo creo que vamos a ver cómo se bajan, pero no va a haber estos edificios desocupados a largo plazo. Vamos a ver cómo va a haber demanda para que puedan trabajar las personas que están en el entorno. Estoy comparando aquí Berlín en el 45 y Berlín hoy. Desde luego que han sido años difíciles para las ciudades, pero las ciudades han sabido recuperarse. Son esenciales para el ser humano, porque nuestro talento como especie es que podemos podemos vincularnos trabajamos nos divertimos con otros seres humanos. Y esto lo conseguimos en las ciudades. Los que son docentes saben que lo más difícil no es lo que sepamos, es el comunicar bien, el establecer este vínculo. Y esto no se puede hacer a distancia. Tenemos que trabajar, por supuesto, necesitamos ciudades donde habrá más oportunidades para todos, pero yo creo que las ciudades pueden supervivir en estos tiempos, ¿verdad?, cuando discutían los grandes filósofos griegos, y yo creo que la era de los milagros pues no ha acabado.